Buenos días, alumnos de la institución educativa Leonard Euler. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema número 3 del curso de física para el quinto año de secundaria. El tema 3 corresponde a vectores 1. Vamos a dividir este tema en tres partes. Primero, definición y elementos de un vector, vector resultante y operaciones con vectores. Recordando que es un vector, es un ente matemático que se utiliza para representar cantidades físicas vectoriales, ¿no? Magnitudes vectoriales como la velocidad, la aceleración, la fuerza, desplazamiento, peso, etc. ¿Cuáles son los elementos de un vector? Son tres. Mira el gráfico para darte cuenta mejor. Primero, el módulo, que es la magnitud o la distancia, ¿no? La medida de ese vector. Segundo, la dirección o también orientación, que es el ángulo que forma dicho vector con el eje X, el eje horizontal. Y tercero, el sentido, que está dado por la cabeza de flecha, que nos indica hacia dónde se dirige ese vector. Tipos de vectores. Hay varios tipos de vectores. Tenemos los colineales, que son aquellos, puede ser dos o más, que están contenidos en una misma recta. Los concurrentes, que son aquellos que se intersectan en un único punto. Los coplanales, que están contenidos en un mismo plano. Los vectores paralelos tienen direcciones paralelas, es decir, están contenidos en rectas paralelas. No interesa el sentido. Puede ser igual o diferente sentido. Los vectores perpendiculares, aquellos que tienen o forman 90 grados entre ellos. También tenemos los vectores iguales, aquellos vectores que son iguales en sus tres elementos: igual magnitud, igual dirección y igual sentido. Multiplicación de un escalar por un vector. Un escalar se refiere a un número entero, ¿verdad? Que multiplicado por un vector nos vamos a guiar del siguiente gráfico. Mire el vector A, que mide 4 unidades según las cuadrículas. El vector 2A medirá 2 por 4, 8 unidades, y es en el mismo sentido. El vector 1 medio de A, en realidad debería ser allí menos 1 medio de A. Significa que si el vector A medía 4 hacia la derecha, el vector menos 1 medio, la mitad de 4 sería 2, y a la izquierda porque es negativo. El vector menos 2A, si el vector 2A mide 8 unidades a la derecha, el menos 2 por A sería a la izquierda 8 unidades. ¿Seguimos? Entonces aquí con el vector resultante. ¿Qué es el vector resultante? El vector resultante es aquel vector que se obtiene mediante una operación de vectores, ¿no? Produce el mismo efecto que el conjunto de vectores del sistema. Normalmente se refiere a la suma de dos o más vectores. El método, hay varios métodos, ¿no? Primero de ellos vamos a ver el método del paralelogramo en esta clase. Sean los vectores A y B, por ejemplo, vamos a definir los vectores A y B, y sea alfa el ángulo que forman entre ellos. Entonces el módulo del vector resultante será, ¿sí? Gráficamente, mira el vector A de color rojo y A de color naranja y B de color azul. Se hacen las paralelas a cada vector y se forma un paralelogramo. El vector que une el punto de origen de ambos vectores con el punto de intersección de las paralelas, ese vector se llama resultante A más B. ¿Y cómo se calcula? El módulo de ese vector resultante es la raíz cuadrada de la magnitud del primer módulo del primero al cuadrado más el módulo del segundo al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo por el coseno del ángulo que forma. Ten presente, para usar esta fórmula, los dos vectores tienen que ser concurrentes, tienen que salir del mismo punto. Casos. Mira, ve. Cuando el ángulo que forman los dos vectores es 0 grados, es decir, los dos vectores van en el mismo sentido, el vector A y el vector B. ¿Cuál es la resultante? La suma de los dos. Se dice que en este caso la resultante es máxima, ¿no? El máximo valor de una resultante es cuando van al mismo sentido. La resultante mínima se forma cuando los vectores forman 180 grados. En este caso se restan los vectores. Ten presente esto para los problemas. Y cuando dos vectores forman 90 grados, pues la resultante es el vector en la diagonal de ese paralelogramo, ¿no? De ese cuadrilátero. Pero mejor, para calcularlo, el módulo está dado por el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada del primer vector al cuadrado
más el segundo vector al cuadrado. Ahora al ejercicio de aplicación número 1. Me da un enunciado. Sean dos vectores A y B, cuya resultante máxima es 55 unidades y su resultante mínima es 21 unidades. Hallar el módulo de cada vector. Acabamos de ver, ¿cuándo es la resultante máxima? Cuando los vectores forman 0 grados, es decir, la suma de ellos es 55. Por eso decimos, la resultante máxima, la suma de los dos, A más B, es 55. Y me dan de dato también la resultante mínima, que es 21. ¿Cuál es la resultante mínima? La resultante mínima era cuando formaban 180 grados, o sea, en sentido contrario, la resta de ellos. Tenemos que A menos B igual 21. Tenemos aquí un sistema de ecuaciones, eliminamos, sumamos las dos ecuaciones, se anula más b menos b y te queda 2a igual 55 más 21, 76. Dividiendo, a vale 38 y reemplazando en las ecuaciones, b vale 17. Esas son las respuestas del primer ejercicio. El ejemplo de aplicación número 2. Te dan un enunciado. Se tienen dos vectores de módulos A igual 5 unidades y B igual 12 unidades, que forman un ángulo entre ellos de 53 grados, de acuerdo al gráfico. Bueno, el gráfico lo vamos a hacer nosotros. Calcula el módulo del vector resultante, ¿no? Mira los datos. Dos vectores, uno de 5 unidades y uno de 12 unidades, que forman entre ellos 53 grados, ¿no? Más o menos así es nuestro gráfico. Listo. Usamos fácilmente el método del paralelogramo. Tengo las magnitudes, los módulos de los dos vectores y el ángulo que forman. La resultante entonces es igual a la raíz cuadrada de el primero al cuadrado, 5 al cuadrado, más el segundo al cuadrado, ¿verdad? Más dos veces el primero por el segundo por el coseno del ángulo que forman, 53. Datos, 5 al cuadrado 25, 12 al cuadrado 144, 2 por 5 por 12 por 3 quintos, que es el coseno de 53. La resultante, según el cálculo, es raíz de 241. Veamos entonces tenemos el ejercicio número 3, ¿no? Te dan un enunciado y te dan el gráfico. ¿Cuál es la particularidad de aquí? Que los dos vectores están separados, no son concurrentes en este caso, ¿verdad? Pero podemos trasladarlo. Mira el ejemplo. Vamos a trasladar el vector de 2 unidades al punto de origen de 5 unidades. Solamente lo estoy trasladando paralelamente, mismo módulo, misma dirección, ¿verdad? Listo, 23 grados, tanto su dirección como su módulo. Y luego ya tengo dos vectores, estoy pasando el dibujo del de 5 unidades, el de 2 unidades, y forman ahora un ángulo de 53. Aplicamos el método del paralelogramo, ¿no? El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más dos veces el primero por el segundo por el coseno de 53. Reemplazando los datos tenemos que la resultante es raíz de 41. Bueno, alumnos, espero que esta explicación les haya ayudado y servido para poder entenderlo y ustedes puedan desarrollar los ejercicios de la ficha que se les ha entregado. Muchas gracias, hasta pronto.